La letra Z invade las calles, pancartas, letreros y consignas que representan a la generación Z, los nacidos entre finales de los 90 y la década del 2010. Desde Lima a Katmandú, pasando también por Marruecos, jóvenes que dicen no se quedan callados. En Perú, por ejemplo, han salido a protestar en las últimas semanas. ¿Qué reclaman exactamente los jóvenes? Democracia, empleo, futuro, identidad, todas las anteriores. Vamos a abrir el debate enseguida en Ángulo. La policía nos ha gaseado, nos ha reprimido, nos ha, digamos, como cerrado para gasear sin tener en cuenta que hay niños, que hay gente que ni siquiera está manifestando, sino que está simplemente transitando libremente por el centro de la ciudad y pues la violencia es lo que prima para ellos, ¿no? Tenemos una presidenta que no nos representa, que todo este tiempo tiene casos de investigaciones por temas de Rolex, cirugías, etcétera, la cual está blindada por este Congreso, ¿no? Que lamentablemente no hace nada para poder sacarla del poder. Las primeras protestas en Perú surgieron inicialmente en respuesta a la reforma del sistema de pensiones que fue aprobado por el Congreso peruano. La nueva ley obligaba justamente a los trabajadores independientes a aportar al sistema público de pensiones, pero limitaba al mínimo la cantidad que pueden retirar anticipadamente los menores de 40 años. Este estatuto enojó a muchos jóvenes en un país en que políticos de diferentes signos protagonizan escándalos de corrupción día tras día. Al reclamo inicial contra la reforma del sistema de pensiones se sumaron otros. Uno de los principales reclamos, el tema de la inseguridad. La generación de las extorsiones a pequeños negocios, también a transportistas. Y también hay oposición a la polémica ley de amnistía que ha sido promulgada en agosto, que beneficia a militares, a policías, a miembros de los comités de autodefensa procesados por criminales contra los derechos humanos cometidos durante la guerra del Estado peruano contra las guerrillas de izquierda. Hablamos de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, entre 1980 y el año 2000. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar de la generación Z que está en las calles. Le voy a dar la bienvenida a Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos en Perú, también precandidata presidencial del partido Primero La Gente. Gracias por estar con nosotros, señora Pérez. Bienvenida al programa Ángulo. Bueno, buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Una bienvenida a Vanessa Sánchez. Ella es consultora política internacional. Gracias por estar con nosotros, Vanessa. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Voy a empezar con la señora Pérez aquí hablando sobre lo que estaría empujando a la generación Z a salir a las calles en Lima. A criterio suyo, ¿esto es un movimiento político, social o más bien un grito generacional? Yo creo que es las tres cosas. Siento que los jóvenes siempre han sido la fuerza moral de un país, la esperanza de una nación. Eso no es retórico, eso es absolutamente real. En los jóvenes está depositado no solamente el presente movilizador, sino también el futuro. En el caso de Perú, el gobierno actual, en alianza con el legislativo, en realidad todo el aparato estatal se caracteriza porque es ineficiente, es corrupto y porque está garantizando impunidad a través de legislación y acciones. Y estos jóvenes
que en realidad sí me representan, lo que han hecho es levantarse contra todo eso. En el tema de ineficacia, concretamente en las AFPs, tú lo has mencionado, pero no están defendiendo solamente su pensión, están defendiendo la pensión de sus padres y sus abuelos. El grito no es solo por su generación, el grito es por una solidaridad generacional. Las pensiones en el Perú son miserables, pero también es corrupto y esa corrupción se refleja en el cotidiano y afecta la vida de las personas, en alianzas entre el exministro de Justicia que acaba de renunciar y una banda de policías para negociar bajar sanciones penales, íntimamente vinculado a otro factor de la ineficacia que afecta la vida de la gente, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Lo has hablado de extorsiones, pero es mucho más que eso, es la tranquilidad de salir de tu casa y no saber si vas a regresar con vida. Y finalmente todo esto envuelto en una ley de impunidad que te refleja el ánimo o el espíritu del gobierno y sus aliados. La ley es una manifestación de esa impunidad, pero en general desde que inicia su gestión hay 60 muertos y ninguna comisión investigadora para determinar responsabilidades. Entonces, la juventud lo que ha hecho es esta indignación, esta ira, este hartazgo con el que vivimos en el cotidiano, esta incertidumbre, lo ha convertido en un lenguaje comunicacional que ellos manejan, en un grito y en una voz de la juventud. A mí me da esperanza, me da ilusión, me preocupa el nivel de represión y de falta de comprensión de lo que significa la generación Z en el mundo, ¿no? Incluso desde el símbolo, que es una lucha por la libertad, es una lucha contra el aprovechamiento del poder, es una lucha contra la corrupción y el manejo del dinero público para beneficio personal, ¿no? Nepal, para poner un ejemplo concreto, es un reclamo por la conciencia de las inequidades y de la falta de igualdad. A mí me ilusiona, me preocupa la represión de este gobierno y el intentar silenciarlos, pero en realidad, más allá del tamaño de las marchas, me asusta la pequeñez de la clase política peruana. Voy a darle la palabra ahora a Vanessa, en que concuerda, en que discrepa con lo expresado por Marisol, y preguntarle además qué diferencia a estas protestas que se están viviendo ahora la generación Z. No solo quedarnos en lo que es Perú, lo que se vivió en Katmandú, lo que se está viviendo ahora en Marruecos, de las protestas de generaciones anteriores, por ejemplo. Bueno, estas protestas tienen varios elementos comunes. En primer lugar, no solamente que es una generación Z, que son los jóvenes que están haciendo estas demandas de mejoras al Estado, sino ante la indignación y el hartazgo por dos cosas. En primer lugar, la indignación frente a temas de desigualdad, desempleo. En las tres hay temas económicos que subyacen frente a la corrupción. El principal móvil fue la corrupción en Nepal, en Katmandú. Vimos los hashtags en redes sociales, los nepo babies o las personas vinculadas a esposas, hijos de personas vinculadas al gobierno, que se veía el nivel de opulencia frente a una generación que tiene problemas para acceder al empleo, para tener condiciones dignas de trabajo, de educación. Igual en Marruecos, las protestas se desatan tras la muerte de 8 mujeres embarazadas, donde en un país más del 36% de la población de la generación Z está desempleada. Y vemos en Perú que, bueno, que se desata por temas también. Por un lado, la desaprobación a la presidenta Boluarte, que tiene un nivel de aprobación muy bajo, para junio apenas de un 2%. Estamos hablando de un rechazo muy grande a nivel nacional, y con ello también al Congreso, y donde están estas demandas, como bien mencionaban, respecto, uno, al tema de pensiones, que sí, menos de $170 frente a una imposibilidad de mejoras, y las redes sociales sirven de gran amplificador, no solamente de la protesta en sí, sino también de estos casos, como mencionaba uno de los jóvenes que estaba protestando. Bueno, vemos a los casos de corrupción, Rolex, vidas lujosas de las personas vinculadas a los gobiernos, cuando hay una población que no tiene acceso a esa riqueza o esa opulencia, y evidentemente, bueno, nace esa furia.
se da esta rabia colectiva que desencadena en protestas, y los jóvenes a lo largo de la historia han sido los grandes movilizadores de los cambios políticos en los países. Marisol, vuelvo con usted y quizás para hacer un poco de reflexión desde su postura como exministra de Justicia y Derechos Humanos en el Perú, ahora como precandidata presidencial del Partido Primero la Gente. Es una frustración generalizada que quizás tienen los jóvenes con el gobierno, o está desencantado este grupo con todo el sistema político. Lo que pasa es que los jóvenes de la generación Z están poniéndole un sello a un hartazgo generalizado. O sea, no es que la generación Z esté harta, es que todos y todas estamos hartos. Es insostenible la vida en el Perú. El hartazgo y la indignación de las que hablaba Vanessa son compartidos. Y en mi condición de madre, aterrada de que mi hija no regrese, y tampoco puedo cortar su libertad y su vida porque ella pertenece a esta generación. En mi condición de política, avergonzada de los liderazgos que hoy gobiernan el país y que lo están destruyendo. En mi condición de mujer, mucho más avergonzada de que la primera mujer presidenta, aunque sea por casualidad, esté ridiculizando las características de cuidado que debieron ser un sello distintivo de su gobierno y lo esté convirtiendo en vanidad y en burlarse de la gente. Entonces, esta generación lo que ha hecho es coordinarse a través de los sistemas de redes que manejan mejor que todos, entonces han pasado bajo el radar, y eso es lo extraordinario, ¿no? Que han utilizado los sistemas subestimados por una clase política que no maneja, que no es nativa digital y que no entiende los códigos, y han utilizado símbolos que los unen y que a nosotros nos unieron en nuestro momento. Todos hemos sido jóvenes, o sea, la juventud es una circunstancia, y la juventud tiene características que estos jóvenes hoy encarnan, y que también encarna el personaje del anime que de alguna manera represento, se ve representado en La Calavera con el sombrero de paja, ¿no? La lucha por la libertad, la lucha contra la opresión de los gobernantes, la búsqueda de un sueño, el proteger y cuidar a los equipos. O sea, ellos te están diciendo que esos son. Y por supuesto que eso sí me representa. O sea, claro que me representan jóvenes que no van a abandonar a nadie en el camino. Claro que me representa una juventud que se quiere hacer cargo, porque mi generación es una generación enferma, traumada. Nosotros vivimos con Sendero Luminoso asesinando y con el ejército respondiendo en algunos casos, malos elementos del ejército, violando derechos humanos, y 40 años después quieren garantizar impunidad. Bueno, contra todo eso se levanta esa generación. Entonces, cuando no lo saben leer, cuando no los quieren escuchar y los estigmatizan, lo que hacen es darle la espalda al presente y al futuro, ¿no? Entonces, no reclaman por ellos, reclaman por el país que sueñan. Saben perfectamente lo que no quieren. Probablemente no te puedan hablar en términos del diseño de una política pública, tampoco tienen que, pero sí saben perfectamente que los que están gobernando el país están imponiendo cosas como la AFP, que lo que garantizan es pobreza y una vejez indigna, que la ven en sus abuelos y en sus padres. Lo que garantizan es inseguridad, que la viven todos los días y conviven con el miedo. Entonces yo creo que el símbolo que ha unido a esta generación en el mundo es un símbolo de hartazgo, pero también de hacerse cargo. Y yo creo que eso era indispensable. Voy a integrar en este momento aquí en el panel a la voz protagonista. Está con nosotros Luis Ángel Condori, él es vocero de la generación Z. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido al programa Ángulo. Muy buenos días a todos los presentes, a todos los ciudadanos. Muy buenos días, Ruth. La verdad, primeramente, mi nombre es Luis Ángel Condori Yapu, soy actual presidente del Consejo Provincial de la Juventud San Román. De igual manera, no soy vocero, pero sí nos estamos juntando aquí varias organizaciones juveniles a nivel del país, del Perú, de las cuales estamos apoyando a Generación Z, ¿no? Gracias, Luis Ángel, por esa introducción. Y quiero preguntarle directamente, ¿qué reclaman los jóvenes? Estábamos hablando con quienes me acompañan el día de hoy en el panel, Marisol Pérez, también Vanessa Sánchez. Hablábamos de democracia, de empleo, de futuro, de identidad. ¿Qué exactamente es el descontento que los lleva a las calles en América Latina? Lo vemos en algunos países, en este caso en Perú en particular.
Primeramente, ya estamos hartos. Primeramente, estamos hartos de este gobierno, de las cuales prácticamente no nos hace caso y solo prácticamente están a favor de ellos mismos. Se ve claramente de que tanto los congresistas y tanto el poder ejecutivo están solo beneficiándose entre ellos mismos. Y el hartazgo llega desde los años, ya desde la entrada de Martín Vizcarra, pero también se dio más cuando se dio la vacancia a Pedro Castillo y entró la señora Dina Boluarte. Mira, le voy a comentar, yo actualmente yo soy de la ciudad de Juliaca, de la provincia de San Román, departamento de Puno. Justamente en esas épocas de campaña, cuando vino Pedro Castillo aquí en la ciudad de Juliaca, la señora Dina Boluarte, en el Cerro Huayna Roca, aquí en la ciudad de Juliaca, el cerro ancestral de nuestros apus tutelares, ella misma dijo que si por A o B lo iban a vacar a Pedro Castillo, ella, como vicepresidenta, iba a renunciar a su cargo. Pero no fue así. Vimos a varios congresistas de temas de, bueno, se puede decir, de ideología izquierda, que se pasaron al lado derecho. Vimos que la señora Dina Boluarte, al entrar con un partido de izquierda, prácticamente se pasó a un lado de derecha, ¿no? Nosotros no estamos, ¿cómo le voy a decir? No nos identificamos con izquierda y derecha. Eso hay que darlo y hay que señalar tajantemente, puesto que vimos que estos actores políticos, que tanto la izquierda y derecha, si tú eres parte de la izquierda, pues bueno, eres esto. Si tú eres parte de la derecha, pues bueno, eres esto. Han estigmatizado tanto la ideología que prácticamente nosotros como jóvenes no nos sentimos identificados con estas dos ideologías, pero sí nos sentimos identificados por las necesidades que tiene nuestra población frente a un gobierno que no hace nada, frente a un gobierno, o bueno, frente a un Congreso que solo se da apetitos de intereses lobistas, se podría decir, puesto que están asaltando a varias instituciones que tienen el control, ¿no? Ahora, sí o sí nosotros nos damos estas circunstancias del año 2023, puesto que nosotros en la ciudad de Juliaca hubo 18 muertos, de las cuales hasta ahora no se pide justicia, no hay ningún implicado. Y dentro de ello, de ese hartazgo que ahora se ha dado y ha explotado, sí. Sí, usted me está hablando de un hartazgo que ahora ha salido, pues ha explotado. También se habla de desigualdad como un gran motor que hay detrás de estas marchas, estas protestas. Ustedes están impulsados solo por los movimientos que han creado. Usted me hablaba de algunas organizaciones, lo que ha sido denominado como Generación Z, pero ¿por políticos también han sido convocados o esto no tiene nada que ver con la política, con la oposición, con el oficialismo? Primeramente, nosotros como jóvenes no tenemos nada que ver con partidos políticos. Eso hay que dejarlo bien claro. Nosotros como jóvenes, en sí hay dos colectivos que están liderando a nivel nacional, que es el colectivo Jóvenes Líderes por el Perú y también Generación Z, y Generación Z previamente lo está liderando a nivel nacional, pero dentro de ellos se están articulando varias organizaciones juveniles, varios colectivos que se están sumando a la marcha y que en temas de representatividad lo está dando pues Generación Z, ¿no? Hay que entender que esto no es una situación política, esto hay que entender que es una situación de que ya no podemos aguantar este sistema político de las cuales tienen las riendas de nuestro futuro estos gobernantes, ¿no? En este caso la señora Dina Boluarte y los congresistas de las cuales nos están gobernando a todo el Perú. Es más, no nos preguntan. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, la ley 32.123, la ley del sistema privado de pensiones, donde obliga universalmente a cada joven a que pueda pertenecer a una OCP, yo me pregunto a cada joven, ¿te han preguntado que estás de acuerdo? ¿O simplemente los congresistas dijeron de la noche a la mañana, ¿saben qué? Sí o sí, esto les va a ayudar a todos los ciudadanos, esto les va a ayudar, ¿no? Creo que les ha iluminado a alguien y dijeron, ya vamos a sacar esto. O sea, no, ni siquiera nos
dijeron o llamaron al Congreso a nivel de representatividad y dijeron, joven, ¿está de acuerdo con esta normatividad? ¿Cómo podemos realizarlo o cómo podemos trabajarlo en conjunto, puesto que les va a beneficiar a ustedes? ¿Cómo les va a beneficiar? ¿Por qué les va a beneficiar? ¿Y en qué circunstancias les va a beneficiar, no? O sea, en ese aspecto, el Congreso se ha vuelto simplemente un nido de ratas, que simplemente hay que decirlo, un nido de ratas que solo toman las decisiones entre ellos y no preguntan a la población. ¿Cómo debería ser el proceso criterio de ustedes para consultar? Por medio de un referéndum, una consulta popular, ¿cómo lo plantean? Porque si bien es cierto, hay poderes en los estados, en este caso en el Perú, que sí, quizás toman las decisiones, el Ejecutivo, el Legislativo, pero ¿cómo ustedes quieren ser consultados? Uno, la normatividad siempre se basa a una legalidad y a una necesidad. Y bajo ello, sí o sí, se tiene que consultar a las organizaciones juveniles y a la población en general. Bajo ello se supone que están haciendo esa normatividad. Yo me pregunto, por eso es la pregunta, quizás estoy equivocado en esta ley 32-123. Quizás ha habido algún representante juvenil que dijo, ¿saben qué? Tenemos estas necesidades y queremos que se haga esto. O dentro de ello, o vino un congresista y preguntó a un representante juvenil, ¿saben qué necesidades tienen? O bajo qué sus necesidades vamos a plantear esta normatividad, ¿no? O sea, yo me refiero a eso. No me refiero a unas circunstancias de que, bueno, yo me refiero a que debieron haber primero consultado al menos a un representante juvenil o al menos ver las necesidades que tiene la población juvenil. Yo me pregunto en todo caso si alguien de los congresistas que ha planteado esta ley ha preguntado a alguna organización juvenil o al menos a un dirigente juvenil si está de acuerdo en favorecer, ¿no?, esta dicha normatividad. Eso es la molestia, y la molestia también viene desde antes. Nosotros como población dijimos no queremos la bicameralidad. Y lo dijeron más de 80% de peruanos. Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de decir, ya, entonces queremos la bicameralidad. Y es más, hubieron varios congresistas que estuvieron frustrados al momento que no se aprobaba, y lo dieron varias votaciones. O sea, esa es la molestia de cada ciudadano, y esa es la molestia de cada joven. Gracias, Luis Ángel, por esta intervención. Voy a darle la palabra ahora a mis dos panelistas muy brevemente. Acotación sobre la explicación que ha dado aquí Luis Ángel con respecto a cuáles son las demandas que ellos tienen. Quieren ser parte activa en la toma de decisiones, dicen se les debe consultar. Lo ha explicado y lo ha expresado desde su punto de vista. Voy a darle la palabra primero a Vanessa. Muy brevemente su acotación antes de irme al corte comercial y luego escucho a Marisol. Mira, un ejemplo muy interesante es lo que sucedió en Katmandú, en Nepal, donde luego de las protestas la presidenta interina fue electa a través de una plataforma social. Yo creo que los gobiernos, las democracias del mundo deben transformarse completamente en términos digitales y entender y generar ese diálogo, porque escuchándolo me venía perfectamente el análisis y decía, sí, hay una frustración y una indignación, la corrupción está allí presente, entonces ¿dónde queda el diálogo político que es propio de la democracia y cómo se establece este diálogo entendiendo las nuevas formas de comunicación que son completamente digitales y donde es necesario que esté representada esa voz de los ciudadanos y se dé ese proceso de transformación y se pueda dar respuesta a las necesidades que hoy día están solicitando esta generación y en general la sociedad. Y finalmente, que no se trata tampoco ya tanto de derecha a izquierda, sino de resultados, de la realidad. O sea, realmente este gobierno está cumpliendo las demandas sociales, realmente este gobierno está operando de forma justa, transparente y acorde a los valores o a lo que quiere la sociedad. Y creo que de eso vamos a ver mucho y de lo que viene en términos de a nivel regional y del mundo en cuanto a cambios políticos que se deben dar a nivel social. Marisol Pérez, antes de irme a la pausa comercial, muy brevemente también en 40 segundos, su reflexión sobre lo que acotaba hace un momento Luis Ángel.
Primero felicitar a Luis Ángel Condori. Luis Ángel es de la región de la que hablábamos al inicio, ¿no? Han habido 60 muertos entre Puno, Ayacucho y el sur del Perú, y un silencio absoluto los últimos años desde el gobierno de Dina Boluarte y de este Congreso. Entonces no puedes extraer la generación Z, la marcha de la generación Z actual del contexto de los últimos años. No es un reclamo por un tema específico. Las AFP son la gota que derrama el vaso, pero el hartazgo es general, no es generacional. La generación Z nos está representando. Lo que hay en el Perú es una crisis de representación. Los gobernantes que han administrado la cosa pública en el Perú los últimos 20 años se han robado la plata. La mayoría están presos o investigados a nivel de gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Han agudizado la brecha de esta diferencia de los ricos riquísimos y los pobres pobrísimos, y se ve en hospitales, en escuelas, en acceso a la universidad, en oportunidades laborales, en sistemas pensionarios. Y este gobierno lo que ha hecho es envolver todo en una bolsa de impunidad donde no se persigue el crimen organizado, al contrario, se favorece y se arruinan todas las posibilidades de que el Perú sea viable. Ese reclama en realidad una manera de hacer política que no representa diálogo, que no representa escucha, que no representa esfuerzos de comunicación, que impone por la fuerza de los votos. Y eso es contra lo que se levanta esta generación, y lo que los políticos debemos hacer no es pretender montarnos, es primero saludar, felicitar, proteger contra la represión y contra el intento de ridiculizar una marcha que encarna libertad y que encarna también esperanza. Así que yo solo felicito este esfuerzo. Primero vamos a volver, Marisol. Organizadas. Vamos a regresar, claro que sí. Vanessa, Luis, gracias. Me voy a ir a un corte comercial. Regresamos enseguida con mi panel aquí en Ángulo, hablando de las protestas de la generación Z juveniles desde Lima, Katmandú, con trasfondo, lo han dicho aquí, desigualdades socioeconómicas, y no solo es de un sector. Ellos representan estas protestas, pero uno de mis panelistas dice es el sentir de quizás las generaciones en general. Volvemos enseguida luego del corte comercial. Seguimos hablando de las protestas de la generación Z. Al menos 3 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de la policía en la ciudad de Laqhia, en el oeste del país. Protestas en Marruecos iniciadas por los jóvenes de la generación Z, que cogen más fuerza al tiempo que se multiplican también los actos violentos, se agudiza la represión estatal, esto en Marruecos. Desigualdades económicas, denuncian desigualdades sociales que afectan en especial a los jóvenes. Esto está alimentando el descontento social que, dicen muchos de los que participan, los lleva y los convoca a las calles. Seguimos aquí en Ángulo tratando lo que se vive con la generación Z, pero en Lima, en nuestra América Latina. Las redes sociales. Vamos a hablar ahora de redes sociales. Voy a empezar con Vanessa, luego le doy la palabra a Luis Ángel y termino con Marisol Pérez. ¿Qué papel están jugando actualmente en este tiempo redes sociales en lo que es convocatoria y también en lo que puede convertirse en una radicalización de las marchas? Bueno, las redes sociales son hoy en día el principal medio por donde cual nos enteramos, nos informamos y compartimos información, con lo cual allí hay que estar presentes, y es el lugar que sirve como amplificador, en este caso, de las protestas, de las violaciones a los derechos humanos, en caso cuando el Estado reprime a los protestantes, y sirve para documentar ¿qué es lo que está sucediendo? Las redes sociales son el nuevo periódico, la nueva televisión, y es sumamente importante entender en términos políticos lo importante que es este medio para comunicarnos, para la transparencia y para generar diálogo con la sociedad civil. Tenemos hoy en día todavía muchas instituciones, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de grandes avances tecnológicos, y todavía tenemos muchas instituciones donde el papel y donde la presencia física en términos de política siguen siendo lo principal. Y ante una generación que es completamente nativa digital,
que ha crecido con las pantallas, no le puedes presentar otras opciones que sea hablar su propio lenguaje. Y no solamente hablar el propio lenguaje en términos de comunicación política, sino también en términos de soluciones. Ya el discurso, en parte, de izquierda a derecha, queda también un poco atrasado y estamos hablando, bueno, de oportunidades, estamos hablando de igualdad o oportunidades asequibles para toda la población que si no se ven reflejadas, yo doy unos talleres que digo siempre, ya no es entre cielo y tierra, no hay nada oculto, sino entre internet y el cielo no hay nada oculto, con lo cual si hay actos de corrupción, si personas vinculadas al poder se benefician, eso se va a ver y va a generar un rechazo, por supuesto, y se va a viralizar en las redes sociales. Voy a darle la palabra ahora a Luis Ángel. Generación Z, protagonistas de las protestas recientes en nuestra América Latina, suman alrededor de 160 millones de personas. Eso representa 1 de cada 4 habitantes en nuestra región, en América Latina. Hablemos, Luis Ángel, de la convocatoria que se da a través de redes sociales. ¿Cuál es el papel que juega en tiempos actuales las redes sociales? Claro, es muy importante los medios, los medios de las redes sociales, puesto que también esto nos ha impulsado a que estemos donde estemos, ¿no? Ha sido una convocatoria masiva a nivel dentro de nuestro país y dentro de ello ha llegado a las provincias. Es decir, yo soy de la provincia de San Román, Juliaca, y justamente yo me he enterado por las redes sociales y no me he enterado por los medios de comunicación, justamente. Es por ello la importancia y es por ello que sí o sí esto de las redes sociales es muy, muy, muy importante para que los demás jóvenes puedan ver este tipo de situaciones que está atravesando la política dentro de nuestro país, ¿no? Y sí o sí, yo creo que es muy importante, puesto que hay muchos jóvenes que están frustrados, sí, pero no les interesa. Y al momento de ver este tipo de represiones que ya lo hemos pasado en anteriores años, ya hemos pasado que la Policía Nacional de Perú no le interesa la vida de los manifestantes, no le interesa el aspecto de a quién reprimir, ya sean abuelitos, madres de familia, jóvenes, niños, no les interesa. Y esto es muy importante, esto del tema de las redes sociales, para que puedan ver, de que este gobierno no le interesa tu vida. Y es más, te ha dejado un mensaje claro, joven, ciudadano. Si tú sales a protestar, o bien sales muerto, o bien sales herido, o bien sales con una carpeta fiscal y estás encerrado dentro de las cárceles. O sea, ya te ha dejado bien claro ese mensaje. Y esto de las redes sociales, este aspecto es fundamental para que cada joven pueda enterarse qué es lo que está realizando nuestro Poder Ejecutivo y nuestro Poder Legislativo, puesto que hasta el momento ya no hay democracia, ya no hay institucionalidad, ya se han corrompido el tema de la democracia dentro de nuestro país y las redes sociales son un punto muy importante para que tú veas, joven ciudadano, las cosas que está pasando. Marisol Pérez, ¿qué agregar a lo que ha expresado Luis Ángel? Generación Z se les considera los primeros nativos digitales, esto al haber crecido con Internet, con los teléfonos celulares, plataformas de streaming, a diferencia de la generación millennial que está comprendida en 1981 hasta el 96, que vivió quizás la transición entre lo analógico y lo digital. La generación Z de la que estamos hablando ha desarrollado sus vínculos sociales y ahora las redes sociales también son protagonistas o forman parte activa de lo que es las protestas. Ruth, bueno, Vanessa y Luis, yo soy boomer, orgullosamente boomer, y tengo una hija de la generación Z. Y esto es una elección. Tú decides que tu generación fue mejor y que tu juventud fue mejor y que la vida que tú viviste fue mejor y que todo lo demás es un desastre, o entiendes que el mundo cambia y te adaptas y tomas lo bueno de tu época y lo bueno de tus tiempos y te nutres y aprendes con la torpeza natural de alguien que no tiene las habilidades de haber nacido en esta generación. Yo veía televisión en blanco y negro.
Entonces, ahora que alguien me diga a estas alturas del partido que quiere seguir viendo televisión en blanco y negro porque no te daña la vista, es tan absurdo como pretender negar el hecho de que la comunicación hoy es horizontal gracias a las redes sociales. Y cuando tú buscas mecanismos para comunicar las cosas y le preguntabas a Luis qué pasaba con las formas de representación, en el Perú no hay representación. Las leyes se aprueban en días con la fuerza de los votos y la prepotencia de la represión. Eso es el Perú hoy. Y negarlo es negar la realidad. Vivimos el mundo de Narnia, donde se desarrolla la presidenta y el Congreso a fuerza de votos. Vivimos el mundo de una ciudadanía que tiene que comer. Vivimos el mundo de quienes fueron reprimidos violentamente de sus familiares y la secuela de los 60 muertos frente al silencio de la clase política del Perú. Y hoy estamos a punto de una elección el 12 de abril con un sistema electoral amañado, con las reglas cambiadas, con 38 partidos, con quien encabeza las encuestas con 8%, lo que te demuestra que hay una crisis de representación real. Y la generación Z lo que ha hecho es con sus símbolos, que para mí es un símbolo de unidad, de libertad, de trabajo en equipo, y por eso la forma en la que se presenta mi compañero de mesa es muy linda, porque yo no soy un líder de nada, yo represento una juventud que quiere que su voz se escuche, y esa horizontalidad es tan difícil de comprender en el mundo del macho alfa que pisa, que ha dejado desconcertada la reacción. La presidenta salió a decir: no protestes, y lo que está en entre líneas es: no protestes porque si protestas te va a caer una bala en la frente, ¿no? Y los políticos lo que tenemos que hacer no es montarnos en esto, porque cada quien tiene un rol, y el rol de un político es no estar escondido para ver cómo se guarda para la elección, sino salir a denunciar la ley de impunidad. Tienes en los medios tradicionales, en la prensa, en los streamings, en sus propias redes. Lo que tú no puedes pretender es ser el político callado que calcula el momento en el que aparece o cómo queda bien con todo el mundo. En la vida hay que tomar posición. Y yo creo que la posición que está tomando la generación Z en el mundo, frente a las guerras, frente a la corrupción generalizada a nivel mundial, frente a las crisis de la democracia como sistema político, frente a las dictaduras, frente a la polarización en el discurso, en el lenguaje y la acción política, lo que dicen es: eso que tú representas me tiene harto, no lo soporto más. Tenemos que hacer política distinta. Y la alternativa es utilizar las redes sociales como mecanismo de comunicación, de difusión. Busca tú en redes sociales a ver si hay algo sobre la ley de AFP previa a su aprobación escondida y a la publicación del reglamento. No hay nada. No hay un esfuerzo de comunicación ni para su aprobación ni para nada. Y lo que hay es la claridad de que el sistema no sirve y que las personas de tercera edad en el Perú no tienen plata para comprar medicinas. Eso es lo que se constata en la realidad. Gracias, Ruth. Vamos a ir un pequeño corte comercial. Regresamos enseguida con las conclusiones. 1 minuto para cada uno de mis panelistas. Las conclusiones del programa Ángulo del día de hoy. Generación Z, protagonistas de las protestas recientes que se han dado en América Latina, en Asia, en Marruecos, en algunos países. Voy a dar la palabra a mis panelistas que han participado el día de hoy. Conclusiones en Ángulo. Empiezo con Marisol Pérez, luego escucho a Luis Ángel y termino con Vanessa. 1 minuto para cada uno. Adelante. Bueno, primero agradecer el espacio. Yo creo que esto presenta solo un riesgo que hay que tratar de evitar, que es que la represión escale y la violencia termine cobrando vidas y truncando, por supuesto, con eso el futuro de muchas personas. Lo segundo también es una oportunidad, es la oportunidad de que en este tiempo electoral los políticos dejen esa mediocridad del populismo fácil y se dediquen a hacer propuestas que en realidad signifiquen una alternativa para nuestro país en unidad y respetando el pluralismo necesario en un país tan diverso. Esto también representa esperanza porque es la juventud que se hace cargo del país que quiere, y eso por supuesto nos tiene que comprometer a todos y a todas. Y creo que nos deja una tarea para que cada quien asuma su rol. En el caso de los políticos, que dejen de estar escondidos como avestruces, que salgan y pongan la cara, que enfrenten la corrupción, y a los jóvenes que se hagan cargo de su futuro y de nuestro presente. Muchas gracias por este espacio. Felicitaciones, Luis Ángel. Luis Ángel, adelante. Bueno, primeramente, ya tengo un minuto, justamente aquí en la ciudad de Juliaca rechazamos rotundamente al congresista Héctor Velarde, puesto que ha escupido a un periodista aquí dentro de la ciudad
y es una representación que escupió a toda una población dentro de nuestra región de Puno. Rechazamos rotundamente las acciones de dicho congresista. Ahora, señores jóvenes, señores ciudadanos dentro de nuestro país, ¿qué estamos esperando para que podamos salir y marchar y decir, ya basta con todo esto, ya basta, que nos tenemos profundamente, ya, ¿cómo decirlo? Ya estamos frustrados de tanto ver a tu país destrozado por estos políticos. ¿Qué estamos esperando, señores ciudadanos, para poder decir ya basta? Y yo creo que la juventud ahora está dando este hincapié y está diciendo ya basta a estos políticos que no sirven a beneficio de nuestra sociedad. Solo les pregunto a cada ciudadano qué va a ser de nuestro futuro si no salimos a decir ya basta. Solo eso. Muchas gracias por la entrevista. Gracias también, Vanessa. Cierro con usted. Bueno, muchas gracias a ti, Ruth, y a todo el panel. En primer lugar, decir que, bueno, que las redes sociales son medios que nos permiten estar informados y que sirven como catalizador y amplificador tanto de las demandas sociales como de la crisis política que existe en gran parte del mundo o de las deficiencias de la democracia. Por otro lado, que la forma de hacer política ha cambiado y que tenemos que entender, tanto los políticos, los consultores como la sociedad, que estas herramientas y estas plataformas sociales son una nueva forma de integración y de amplificación de la democracia. Tercero, que entonces, si las redes sociales son una forma de amplificación de la democracia, entonces debemos pensar en mecanismos que permitan la participación de la sociedad en la toma de las decisiones a través de estos instrumentos o plataformas digitales. Y cuarto, que esto nos sirve para no solamente generar esa solidaridad, sino que nos habla una revolución a nivel mundial de cómo esta generación Z, llamada generación cristal, hoy día nos está mostrando una transformación de cómo hacer una nueva política y una nueva forma de democracia. Pausa comercial, esto es Ángulo, volvemos inmediatamente. ¿Por qué la letra Z, por medio de la generación Z, se ha convertido en un símbolo que lucha ahora en las calles desde Lima a Katmandú? Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en Perú, también es precandidata presidencial del partido Primero la Gente. Gracias por haber estado con nosotros, señora Pérez. Muchas gracias a ustedes. Que esto sea esperanza, en realidad. Gracias a Luis Ángel Condori, muy cercano a quienes integran la generación Z, ha dado su explicación de las razones, los motivos que los lleva a las calles. Gracias por estar con nosotros, Luis Ángel. Muchas gracias. La verdad, estoy muy agradecido con esta entrevista y yo creo que es momento de que los jóvenes puedan protagonizar y puedan tomar las riendas de nuestro país. Es momento de que cada joven pueda alzar su voz. Es momento de que cada joven pueda estar en este tipo de medios de comunicación dando su opinión y dando su opinión objetivamente a los gobernantes que se tienen, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. También voy a agradecer a Vanessa Sánchez. Ella es consultora política internacional. Gracias por haber estado con nosotros, Vanessa. Muchas gracias, Ruth, Marisol y Luis Ángel, por este espacio para entender que las redes sociales han transformado la democracia, las demandas sociales y las demandas ciudadanas. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.